right, Most High Christ bless everyone. Most High Christ bless. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos. Happy Feast of Tabernacle. Happy Feast of Tabernacle. Feliz fiesta de los tabernáculos en este día también. All right, so we want to continue in Acts 13. Entonces en este día queremos continuar en Hechos capítulo 13. So this will be Acts 13, the Apostles' Doctrine, Part 2. Y el tema que estaremos escudriñando en esta tarde se llamará Hechos capítulo 13, la doctrina de los apóstoles, la parte 2. Okay, so now we're going to continue to read about how Paul and Barnabas is in the synagogue in Antioch on the Sabbath day, and he's bringing out a lot of exhortation to the people of Israel. Aquí vamos a poder ver cómo Pablo y Bernabé iban a estar en la sinagoga en la ciudad de Antioquia, y ellos iban a traer palabras de exhortación para el pueblo de Israel. All right, so we'll begin at Acts 13 and 17. Entonces vamos a comenzar en Hechos 13, versículo 17. Acts 13:17. The God of this people of Israel chose our fathers. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres And exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt. y ensalzó al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. And with an high arm brought he them out of it. Y con brazo levantado los sacó de ellos. So now Paul is bringing out how Israel is the chosen nation above all nations, and it was the Lord, the Most High, who led our people out of Egypt when we were strangers. Entonces aquí Pablo estaba exhortando en esta hora, en este momento, diciendo cómo el Señor había escogido de todas las naciones al pueblo de Israel, a la única nación que él escogió, y les estaba hablando y les estaba diciendo que nos había sacado de la tierra de Egipto, ¿verdad? Cuando éramos esclavos. You see, so at one point in time, Israel, we were strangers in the land of Egypt, okay? Porque en un tiempo de nuestra vida, Israel, nosotros fuimos extranjeros en el pueblo, en la nación, en la tierra de Egipto. And about the time of 40 years, Y por tiempo como de 40 años, suffered he their manners in the wilderness. soportó sus costumbres en el desierto. So this is Israelite history that Paul is referring to. And now he's getting into how we spent 40 years in the wilderness. But for a lot of us, a lot of our ancestors, they couldn't get their act right. Entonces esta era poderosa información e historia que Pablo estaba hablando, que nosotros estuvimos 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero aunque estábamos en ese desierto, por falta de fe, no podíamos entender la palabra del Señor y no podíamos tener y estar bien delante de la presencia del Señor. So the wilderness was a proving ground. Porque el desierto era un lugar donde íbamos a ser probados. The Lord wanted to see if we was going to keep His commandments or not in the wilderness. Y el Señor quería saber si de verdad íbamos a guardar sus mandamientos y si los íbamos a guardar o no en el desierto. See, so He suffered or allowed us to hunger and then fed us with manna. Entonces nos hizo sufrir de hambre y después ¿qué? Nos dio comida espiritual, el maná. See, He allowed us to thirst and then He quenched our thirst. Nos pasó que prueba que tuviéramos sed y después proveyó agua de la roca. See, so even in the wilderness, He also had us dwelling in tabernacles for our safeguard. Entonces aún en el desierto Él nos dejó y nos daba seguridad para que podíamos habitar en tabernáculos o en cabañas. See, so it was the Lord who would always sustain our nation, but we will be so carnal and lustful, we will go against God and His commandments. Entonces el Señor, recordando que Él siempre tenía misericordia y nos suplía todas las cosas que necesitábamos. Pero ¿qué pasó con nuestra nación? Que como éramos hombres carnales,
y éramos hombres codiciosos, ¿verdad? Nunca fuimos agradecidos de las cosas que el Señor nos había entregado en el desierto. See, so that's what the Feast of Tabernacles is about. It's about us looking back to the history of the wilderness and see how the Lord sustained us, and then also to observe how our ancestors was cutting up. Entonces esa es la observación de la fiesta de tabernáculos, para poder recordarnos cómo el Señor estuvo con nosotros 40 años y nos proveyó, y estuvimos en los tabernáculos, ¿verdad? Pero también, y si él quería ver si nosotros guardábamos sus mandamientos, pero en esos momentos muchos de nuestros hermanos, ellos no pudieron soportar esa prueba. So the Lord did a lot for our nation, fulfilled His promises, but we did the Lord wrong by going after strange and false gods. Entonces el Señor Él proveyó mucho por nuestra nación, nos dio bendiciones, estuvo con nosotros, pero nosotros y nuestra nación no quiso escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzamos ahora a ir tras otros dioses ajenos, y es como nos corrompimos como nación. All praises. So we're in verse 19, right? Versículo 19. And when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, he divided their land to them by lot. les repartió por suerte la tierra de ellas. And after that he gave unto them judges, Y después, como por 450 años, dio los jueces. about the space of 450 years until Samuel the prophet. Dice, como por 450 años Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. And afterward they desired a king. Y entonces demandaron rey. And God gave unto them Saul the son of Kish, Y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. See, so Paul is going through the book of Judges. They had the scriptures, Israel. He's going through how the Lord gave us Samuel the prophet. That's where we're going to get into the book. We got to get into the book of Samuel today. Entonces aquí Pablo estaba hablando y predicando del libro de los jueces, como el Señor nos dio jueces y aún nos dio a un hombre profeta llamado Samuel, ¿verdad? Y ahora en este día vamos a poder nosotros también escudriñar el libro de los jueces, en cómo el Señor, Él siempre nos daba jueces para tener misericordia y para que podamos volver hacia Él. See, so we desired a king. Why? Because we wanted to be like the other nations. Y nosotros queríamos y deseábamos un rey, porque ahora ¿qué queríamos hacer? Queríamos hacer como las otras naciones. When the Lord is our king, Cuando el Señor es nuestro rey, nosotros ahora queremos ser como las otras naciones. so the problem with our nation has always been worldliness. Entonces el problema de nuestra nación siempre ha sido la mundanidad. See, so that's we're gonna get into showing how a lot of Israelites, we have a problem with worldliness. Y por eso ahora vamos a escudriñar y darnos cuenta en cómo ese es un problema grande en la nación de Israel, esa carnalidad. Read on. And afterward they desired a king. And God gave them, excuse me. We have verse 22. It says, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king. Y quitado aquel, o sea Saúl, dijo, levantándoles por rey a David, To whom also he gave testimony, and said, I have found David, the son of Jesse, al cual dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesí, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. So we're going to get into some history in regards to Saul and how God gave Saul unto our nation. Entonces vamos ahora a escudriñar un poco de la historia de este rey nombrado Saúl y cómo el Señor dio al rey Saúl, le dio para que él pudiese ser rey sobre la nación de Israel. As we go through these scriptures here pertaining to Saul, we can learn something, Israel,
from Saul's walk. Entonces ahora que vamos a estar escudriñando, hermanos, la historia de este hermano Saúl, vamos a poder nosotros entender mucho de la vida, de cómo caminaba el rey Saúl. All right, so let's turn to 1 Samuel 9. Entonces vamos a Primera de Samuel, capítulo 9. To read about how cold the Lord is. When we say cold, meaning the Lord is he very strategic and he always in operation. Para que podamos ver qué poderoso es el Señor. Para que podamos ver cómo Él viene con estrategia y todo está bajo su voluntad, bajo su plan. Y no hay nada que pueda parar su plan. So we're at 1 Samuel 9. We'll start about the first verse. Vamos a comenzar en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. So we're reading about a man named Kish of the tribe of Benjamin. Read on. Entonces estamos hablando de un hombre llamado Cis de la tribu de Benjamín. The son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Aphiah, a Benjamite, a mighty man of power. Hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Bechora, hijo de Afia, hijo de un hombre de Benjamín. So it go to show us that how tribes are dictated is by the father's seed. Okay, that's why I started naming men. Okay. Entonces aquí en este verso podemos ver cómo la descendencia de la tribu viene de un hombre, porque aquí nos está enseñando de los hombres de quién, de hombres. Entonces nos están diciendo cómo del hombre Benjamín venía la descendencia de este hombre llamado Cis. See, so hold that. We'll turn to the Apocrypha real quick. Tobit. Entonces detén esto y vamos al apócrifo, al libro de Tobit. We'll get one verse in Tobit 1:1, to prove the point. How your tribe is dictated from the man's seed, not the woman. The woman doesn't carry seed. Vamos a ir a esta escritura para observar un punto poderoso para poder nosotros saber que el simiente y la descendencia viene del hombre y que la mujer no tiene simiente, sino que es del hombre que viene ese simiente. Tobit 1:1. Tobit capítulo 1, versículo 1. The book of the words of Tobit, son of Tobiel, the son of Anael, the son of Aduel, the son of Gabael, of the seed of Asael. Of the what? Of the seed of Asael, of the tribe of Naphtali. Verso 1 dice, esa es la historia de Tobit. Tobit era hijo de Tobiel y descendencia de Ananiel, de Eduel, de Gabael, de Rafael y de Raquel, los cuales dice descendían de Yasael, de la tribu de Neftalí. See? So how will we know Tobit is from the tribe of Naphtali? Entonces, ¿cómo vamos a saber que Tobit era de la tribu de Neftalí? That's from the seed of man. Porque es de la descendencia, o sea, del simiente del hombre. How will we know Kish is from the tribe of Benjamin? ¿Cómo vamos a saber que Cis era de la tribu de Benjamín? That's from the seed of man. Porque es de la descendencia del hombre, del simiente del hombre. So then how will we know Christ is from the tribe of Judah? Entonces, ¿cómo íbamos a saber que Jesucristo era de la tribu de Judá? Same thing. It's the same thing. Wouldn't it be because he's from the seed of Joseph? Fuera lo mismo, no fuera porque él también era de la simiente de su padre José. See, so that's how the tribes are always dictated in Israel. Y así es como siempre las descendencias y las tribus se dictaban en la nación de Israel. You see, so let's go back to 1 Samuel 9. Ahora hay que regresar a Primera de Samuel, capítulo 9. And let's come on with it. We read verse 2, my brother. 1 Samuel 9:2. Primera de Samuel 9, versículo 2. And he had a son whose name was Saul.
Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, a choice young man and goodly. mancebo y hermoso. And there was not among the children of Israel a goodlier person than he. Dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. Del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. See, so Saul, was an attractive brother and very tall. Okay? Entonces Saúl era un hombre hermoso, o sea, atractivo, y era un hombre alto de estatura. So remember, Israel is desiring a king. They want to be like the nations. Porque recuérdate que ahora en este momento Israel estaba queriendo a un rey y porque quería ser como las otras naciones. So now the Lord is giving Israel their desire. Now watch how the Lord move on this thing. Y el Señor ahora les estaba dando su deseo y mira cómo el Señor ahora él iba a comenzar a moverse en este plan que él tenía. Read on. And the asses of Kish, Saul's father, were lost. Y habiendo perdido las asnas de Cis, And Kish said to Saul his son, dice, padre de Saúl, take now one of the servants with thee and arise. Dice- Go seek the asses. dice, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar a las asnas. So what's the negative part in this? Entonces, ¿cuál es la cosa negativa en esto que hemos leído, que sucedió? Because there's negativity there. And what happens usually when things going negative in our life, we start cutting up, right? Porque había negatividad. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos en negatividad? No comenzamos a tambalear y comenzamos a no saber qué hacer en esos momentos. So is there some negativity in here? Entonces había negatividad que se había presentado en estos momentos. And if so, where's the negativity when you read the scriptures? Y si hay negatividad, ¿a dónde podemos ver aquí en esta escritura que se había presentado esto? Trey, what's the negativity? The asses of Kish, Saul's father, were lost. That's it. La negatividad era que las asnas del padre de Saúl, Cis, se habían perdido. See, so in the losing of Kish's asses, this is how the Lord gonna move Saul to meet a man of God. Porque ahora, por el Señor ahora había permitido que las asnas de Cis se hubieran perdido. Ahora Él iba a traer por esas asnas que este hombre pudiera, a Saúl pudiera ahora encontrarse con el hombre de Dios. And he's gonna be forced to deal with this man of God. Y ahora iba a estar él forzado de ahora poder lidiar con ese hombre de Dios. Because remember, he has to follow his father's commandment and go find these asses. Porque recuérdate que Saúl iba a tener que ahora ¿qué? Seguir el mandamiento de su padre para ir a buscar a estas asnas. So let's read on. Entonces hay que seguir leyendo. And he passed through Mount Ephraim, Y él pasó el monte de Efraín and passed through the land of Shalisha, but they found them not. y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Then they passed through the land of Shalim, and there they were not. Pasaron luego por la tierra de Salí y tampoco. And he passed through the land of the Benjamites, but they found them not. Y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. And when they were come to the land of Zuph, Y cuando vinieron a la tierra de Sur, Saul said to his servant that was with him, come and let us return. dijo Saúl a su criado que tenía consigo, dijo, ven, volvámonos. See, so now Saul is looking like, I can't find my father's asses, so let me return back to my father. Entonces ahora Saúl, viendo que ya no podía encontrar las asnas de su padre, él dijo, ahora hay que mejor volver a la casa. Lest my father leave caring for the asses and take thought for us. Dice, porque quizá mi padre abandonará la preocupación por las asnas, estará aconjado
por nosotros. So now watch what Saul's servant gonna say to Saul. Go ahead. Y ahora mira lo que el sirviente de Saúl le iba a decir ahora a Saúl. And he said unto him, Y él le respondió, Behold now, there is in this city a man of God, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, and he is an honorable man. que es un hombre insigne. All that he saith cometh surely to pass. Todo lo que él dice acontece sin falta. Now let us go thither, peradventure he can show us our way that we should go. Vamos pues allá, quizás nos dará algún inicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. See, so Saul's servant is giving Saul counsel and advice. So at this time, you would think Saul doing good. He's listening. We're going to find out Saul is a good listener at this point. Entonces aquí podemos ver cómo el siervo de Saúl estaba dando un consejo, estaba siendo un consejador hacia Saúl. Y ahora vamos a ver si de verdad Saúl era un hombre que podía entender y oír en este momento, si era un hombre que podía seguir instrucciones y mandatos. Then said Saul to his servant, Respondió Saúl a su criado, But behold, if we go, what shall we bring the man? vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? For the bread is spent to our vessels, and there is nothing present to bring the man of God. What have we? Dice, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? And the servant answered Saul again and said, Behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver. That will I give to the man of God to tell us our way. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Before time in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spake. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, Come, and let us go to the seer. venid y vamos al vidente, For he that is now called a prophet was before time called the seer. porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. So you saw the word prophet and seer is the same thing. So a seer is one who can see the future. He's a seer. You see, and a lot of Israelites hated the prophets, the men of God, the seers. You can read about that in Isaiah 30. Entonces el profeta y el vidente eran una misma persona, ¿verdad? Y la palabra vidente era un hombre que podía ver, o sea, tenía ese don de poder ver hacia el frente, o sea, el futuro. Y a través del Señor, Él venía hacia los profetas y les daba esas visiones a los profetas. Pero en el pueblo de Israel hay muchos que odiaban a los profetas, porque ellos decían lo que iba a pasar. Y a ellos no les gustaban esas cosas, en cómo los profetas de Dios venían y predecían el futuro para el pueblo de Israel. Then said Saul to his servant, Well said, come, let us go. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. So they went unto the city where the man of God was. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. So did Saul listen? Entonces, ¿tú crees que Saúl sí escuchó y obedeció? See, so since he's listening, the Lord's moving him right up in there to exalt Saul. He's listening, following directions, instructions, right? That's key. Entonces, porque Saúl era ahora en este momento, era un hombre que escuchaba y que obedecía. Entonces ahora el Señor lo estaba llevando de la mano y lo estaba guiando, porque ahora él estaba escuchando y estaba entendiendo, ¿verdad? Y era algo clave, ¿verdad? Porque en el momento que ahora él escuchaba, ahora él estaba siendo obediente. So you're going to find in Israel that a lot of brothers and sisters don't like instruction. Y vamos a darnos cuenta que en la nación de Israel, en nuestro pueblo, a Israel no le gusta seguir instrucciones, no les gusta escuchar.
And that's very dangerous. Okay, Y eso es muy peligroso, Israel. so let's continue. Verse 11. And as they went up the hill to the city, they found young maidens going out to draw water, and said unto them, Is the seer here? Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente o el profeta? And they answered them, and said, He is. Y ellas respondiendo les dijeron, sí. Behold, he is before you. Make haste now. Dijeron, helo, allí delante de ti, date prisa. For he came today to the city, for there is a sacrifice of the people today in the high place. Pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. As soon as ye be come into the city, ye shall straightway find him before he go up into the high place to eat. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. For the people will not eat until he come, because he doth bless the sacrifice, and afterwards they eat that be bidden. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Now therefore, get you up, for about this time ye shall find him. Después de eso, comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. And they went up into the city. Y ellos entonces subieron a la ciudad, And when they were come into the city, behold, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel came out against them for to go up to the high place. Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. See, so you see now the Lord then brought Saul and Samuel together. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor había traído a Saúl y a Samuel y los puso juntos. Through negativity, through the loss of Kish, Saul's father's asses. A través de la negatividad, ¿verdad? Cómo se perdieron las asnas del padre de Saúl. Sí, viene el Señor y ahora los trae juntos a Samuel y a Saúl. So remember, in the synagogue, Israel knows all this history. Entonces recordándonos que a Pablo cuando estaba predicando en la sinagoga, ellos recordaban esta historia. And that's why we need to learn and study our history. Y por eso nosotros, así como en este día, debemos entender y aprender nuestra historia también. Because all roads lead to Christ. Porque todo este camino nos lleva hacia dónde? Hacia Cristo. Read on. Now the Lord had told Samuel in his ear a day before, Saul came, saying, Y un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo. So who's in Samuel's ear before Saul even met Samuel? Entonces, ¿quién es el que estaba en el oído de Samuel antes que viniese Saúl? Is the Lord. Es el Señor. Tomorrow about this time I will send thee a man out of the land of Benjamin. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. And thou shalt anoint him to be captain over my people, Israel. Al cual unirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. That he may save my people out of the hand of the Philistines. Y salvará mi pueblo de mano de los filisteos. For I looked upon my people, Porque yo he mirado a mi pueblo, because their cries come unto me. por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. And when Samuel saw Saul, Y luego que Samuel vio a Saúl, the Lord said unto him, el Señor le dijo, Behold, the man whom I spake to thee of, this same shall reign over my people. el Señor le dijo, he aquí, ese es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. So who was behind the movement of the whole thing? Entonces, ¿quién estaba atrás del movimiento de todo esto que estaba aconteciendo? El Señor. You see? So the Lord be having things go down in the midst of negativity, right or wrong. Entonces el Señor, él, a través de la negatividad, él también se mueve, cierto o falso. So the Lord gonna have His will done no matter what. Entonces el Señor, él va a hacer su voluntad,
pase lo que pase, su voluntad se va a cumplir. To remember, Israel desired a king like the nations. Porque recordándonos que Israel, ellos querían a un rey como las otras naciones. So the Lord gonna give our nation according to our lust. Entonces ahora el Señor nos iba a dar, por nuestra codicia, nos iba a dar conforme a eso, nos iba a dar a un rey que Él escogió. See, so the Lord will give us things if we lusting. He'll give us according to our lust what we want and desire. Entonces el Señor, Él nos da, ¿verdad? En veces, cuando estamos codiciando, nos da esa cosa de lo que estamos nosotros preguntando y estamos anhelando, nos da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos seguir en esa avaricia o en esa codicia. Entonces el Señor en vez nos entrega lo que nosotros queríamos. You see, so the Lord set this meeting up between Samuel and Saul, just like the Lord set the meeting up between Saul, and Ananias. Y así podemos comparar como Pablo y Ananías, también así como Samuel y Saúl vinieron y se encontraron. El Señor así era similar en como ellos habían venido juntos y el Señor los había traído igualmente como en esa historia. Right. So we always got to remember, Israel, through the midst of negativity, put God's commandments first. Entonces hay que recordarnos, Israel, que cuando estemos pasando en esa negatividad o estemos pasando en diferentes situaciones, debemos siempre recordarnos de los mandamientos del Señor primero. We can't put our stubbornness first. No podemos poner nuestras codicias y todas esas cosas primero. We can't put our opinions first. No podemos poner nuestras opiniones primero. We can't put our emotions first. No podemos poner nuestras emociones primero. God's commandments supposed to come first in our lives. Los mandamientos del Señor deben de ser primero en nuestras vidas. In the midst of adversity and negativity. Aun cuando estemos pasando la adversidad o en medio de la negatividad, los mandamientos del Señor van primero. Because the Lord, He already said He's going to take care of our needs. If He didn't, then throw away the book. The Lord's a liar. Porque el Señor nos dijo que Él iba a suplir las cosas que nosotros necesitamos. Porque si Él no las supliera, entonces hay que tirar este libro, porque ahora le estamos llamando un Dios falso o mentiroso. So let's continue. Hay que continuar. Then Saul drew near to Samuel in the gate and said, "Tell me, I pray thee, where the seer's house is." Y acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego y que me enseñes dónde está la casa del vidente. And Samuel answered Saul and said, "I am the seer." Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Go up before me into the high place, Sube delante de mí al lugar alto, for ye shall eat with me today, and tomorrow I will let thee go. y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, And will tell thee all that is in thine heart. y te descubriré todo lo que está en tu corazón. So how would Samuel know what would be in Saul's heart? Entonces, ¿cómo es que Samuel iba a saber lo que estaba en el corazón de Saúl? We just read that he's a seer. He's a seer, that's right. What are you going to say? Porque él era un vidente, eso es verdad. Who had their hands up? The Most High was with him. The Most High was with Samuel Right. through the Spirit. Both of them. All are right. Exactly. See, so Samuel had the hands up. Do you think Samuel know that Saul's looking for lost asses? Entonces, sabiendo que él era un vidente, Samuel, y sabiendo que el Señor Todopoderoso estaba con él, entonces él ya tenía la información. ¿No crees que él ya sabía que Saúl estaba buscando a las asnas perdidas? Ya, él lo sabía, porque el Señor se lo reveló. So who have all the knowledge? Entonces, ¿quién es el que tiene todo el conocimiento y la inteligencia? Who know what's going on in our lives? ¿Quién es el que sabe lo que estamos padeciendo en nuestras vidas? Because sometimes through negativity and adversity, we can
forget and say, well, God missing this one. Porque en veces cuando estamos pasando los momentos difíciles y los momentos de negatividad, en veces se nos olvida en quién tenemos nuestra confianza. To the point we saying, brothers and sisters don't know what I'm going through. Who does? En el punto que ya comenzamos a decir, oh, los hermanos y las hermanas no saben de lo que estamos pasando. ¿Quién lo sabe? Who knows? ¿Quién es el que sabe? That's right. Who allows adversity to come? El Dios Altísimo en lo alto. ¿Quién es el que permite que venga la adversidad a tu vida? Who maketh man poor and maketh man rich? ¿Quién es el que hace al hombre pobre y al hombre rico? So we be forgetting things. We start to bug out and trip through adversity. Pero se nos olvida, porque cuando estamos pasando la adversidad, se nos olvida y comenzamos ahora a pensar diferente. And that's the point of why you read Deuteronomy 8, the Lord brought our nation in that wilderness. Y por eso ese es el punto cuando lees en la ley, en el Deuteronomio capítulo 8, cómo el Señor nos llevó al desierto para ser probados. And then that adversity hit, and out come that worldliness. Y ya cuando viene esa adversidad y comienzas a ser probado, entonces ahí cuando comienza tu carnalidad a aparecer dentro de ti. And the Lord be trying to show us, look, I'm going to bring out that you're proud, you're stubborn, for all of us. Y ese cuando el Señor comienza a tratar con nosotros y comienza a decir, yo voy a sacar de ti el orgullo, voy a sacar de ti todas las cosas malas de tu corazón. Escúchame. See? Bring out your worldly brother, sister, you're still worldly. Y comienza el Señor a decirte, tú todavía estás siendo mundano, hermana. Estás todavía siendo un mundano, hermano. And then we start making excuses for our worldliness. Y ahí es cuando comenzamos a hacer excusas por nuestra mundanidad. And then we start justifying our worldliness. Y ya comenzamos a justificar a nuestra mundanidad también. And then when you get corrected by those that love you, say, brother or sister, you're proud. How am I proud? Entonces ya cuando viene tu hermano y tu hermano que te ama y te vienen a darte consejo y te quieren a dar un consejo para que te arrepientas, ya vienen y dice, y te dicen, tú eres un poco orgulloso, hermano. ¿Cómo soy orgulloso? How am I proud? ¿Cómo soy yo orgulloso, hermano? ¿Por qué vienes y me dices eso? See? And now, that's how you proud. Look at the anger. Y esto es como tú eres un hombre orgulloso. Mira tu enojo, mira tu ira, mira cómo te estás portando. Okay. So let's continue on. Hay que continuar. Verse 20. Verso 20. And as for thine asses, And as for what, brother? And as for thine asses, Y de las asnas that were lost 3 days ago, que se te perdieron hace ya 3 días, set not thy mind on them, for they are found. pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. And on whom is all the desire of Israel? Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, Is it not on thee and all thy father's house? sino para ti y para toda la casa de tu padre. See that? So Samuel knew Israel desired a king through their lust. And he brought out what Saul was looking for, the asses. Saul didn't tell him, I'm looking for asses. Samuel knew all that already. Entonces aquí podemos ver cómo Samuel ya sabía, porque el Señor le había indicado cómo Saúl estaba buscando a las asnas. Y no solo eso, también ya Samuel sabía que Israel estaba codiciando. ¿Ver para qué? Para poder ellos tener un rey como las otras naciones. And Saul answered and said, Am not I a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel? Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? And my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Wherefore then speakest thou so to me? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? So Saul, what is he showing forth right now? Entonces aquí Saúl, ¿qué crees lo que él estaba mostrando en su forma de ser aquí?
Go ahead, Anya. Humility. He's showing forth humility right now, right? Él estaba mostrando humildad, ¿verdad? So that's what usually happened with us in the beginning. Y eso es lo que pasa usualmente en nosotros en el comienzo cuando venimos ante el Señor, la humildad. We show forth that humility, but eventually what usually happened towards the end. Vienes y enseñas la humildad, pero ¿qué va pasando ya al último cuando comienza ahora a enseñarse en ti después de la humildad? Brother, like the brother said, that pride come out. Ahora viene ya que a enseñarse que ese orgullo dentro de ti. And when that pride come out come a lot of trouble. Y cuando ese orgullo sale de ti es cuando ya viene todo ¿qué? Todo peligro. And that's what we're going to read about, Israel. This is what the stuff the apostles will go over. Y esto es lo que vamos a leer ahora de este peligro. Y esto es lo que los apóstoles ellos siempre predicaban y nos advertían. See? So let's read on. And Samuel took Saul and his servant and brought them into the parlor. 22 dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado And made them sit in the chiefest place among them that were bidden, which were about 30 persons. y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. So right there, did Saul choose the chiefest place? Entonces ahí tú crees que Saúl, él escogió la sala más grande para la fiesta. ¿Él es el que escogió eso, Saúl? No. No. So who would choose during the time of Christ? Who would choose the chief places in feast and all that? Entonces en el tiempo de Cristo, ¿quién tú crees que escogía las salas grandes para en las fiestas solemnes del Señor? ¿Quiénes los que los escogían? Who loved the chief seats in the feast? Loved flattering titles? ¿Quiénes son los que les gustaba sentarse enfrente de la mesa y les gustaban nombres y títulos de hombres en las fiestas y que le llamaba el pueblo de Israel a esos hombres? ¿Quiénes eran ellos? They loved the praise of men. ¿Le gustaba la alabanza de los hombres? Who were the name of those proud men during the time of Christ? What were they called? ¿Quiénes eran esos hombres orgullosos en el tiempo de Cristo? ¿Cómo se llamaban? Jesse? Pharisees. Los fariseos. You can read about the Pharisees in Matthew 23, how where Christ was dealing with them because they were proud. Y puedes leer en Mateo 23 como Cristo lidiaba y comenzaba a corregir a estos hombres fariseos porque eran unos hombres que tenían orgullo. And the Lord hates pride. Y el Señor, Él odia el orgullo. Hold that. Let's get Matthew 18. Detén esto y vamos a Mateo capítulo 18. Because if we're proud, as the children of Israel, we ain't getting no kingdom. Porque si nosotros tenemos orgullo en la nación de Israel, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. See, so check out this here in Matthew 18 pertaining to Christ and his disciples. Entonces vamos a leer eso aquí en Mateo 18 de Cristo y sus apóstoles. And we'll come back to 1 Samuel 9. Y regresaremos a 1 de Samuel capítulo 9. Matthew 18 and 1. Mateo 18 versículo 1. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Who is the greatest in the kingdom of heaven? ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? See, that's a proud question right there. So the disciples trying to put themselves above one another. Entonces aquí esta pregunta era una pregunta orgullosa, porque aquí tenías a los discípulos que se querían poner arriba de alguien más. See, so they're asking Christ the question, tell us, pick the one who's going to be the greatest in the kingdom of heaven. Entonces aquí los discípulos le estaban preguntando a Cristo, dinos ahora, ¿quién es el que va a ser más grande en el reino de los cielos? So did the disciples even have pride at this time? Entonces ¿tú crees que aún los discípulos tenían orgullo en este tiempo? Sí. What about us? ¿Y qué con nosotros? ¿Tenemos orgullo? You see? So that pride come out of us a lot of times, right? Entonces en veces ese orgullo sale de nosotros de vez en cuando. So now watch what Christ do. Read on. Y mira ahora lo que Cristo iba a decir.
And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. See, so Christ grabbed a little child and set this little child in the midst of a bunch of adults. Entonces aquí miras a Cristo que agarra a un niño y lo trae y lo pone en medio de alrededor de muchos adultos. Because it was something that Christ seen in this little child. Porque ahora Cristo, él podía ver algo en la vida de este niño. And he seen his disciples displaying something. Entonces él podía también ver cómo los discípulos estaban manifestando algo dentro de ellos también, That he didn't like. que no le gustaba. Read on. And said, Verily I say unto you, Y dijo, de cierto os digo, except ye be converted, que si no os volvéis, Except you change o sea que cuando tú vengas y cambies, and become as little children, y os hacéis como niños, see, and become as little children like this little child, o sea que te hagas como un niño, como este niño que estaba en medio de ellos, ye shall not enter into the kingdom of heaven. no entraréis en el reino de los cielos. Now this wasn't a powwow. Esta era una palabra poderosa que salió de Cristo. This was serious talk. Esta era una palabra de seriedad. Christ ain't playing with them. El Señor no estaba jugando con ellos. You see, neither is he playing with us. Y también no está jugando con nosotros. So we gotta always check and be on guard for that pride. Y por eso nosotros siempre tenemos que estar examinándonos de ese orgullo. We could be around for 40 years and have pride for 40 years. They don't mean nothing. We ain't gonna go in that kingdom. Porque nosotros podemos decir que estamos en el Evangelio por 40 años, pero si tenemos orgullo, Read pues on. dile que no vas a poder entrar en el reino de los cielos por ese orgullo. So continue. Whosoever therefore shall humble himself as this little child. Así que cualquiera que se humille como este niño. So what did Christ see in that little child? Entonces, ¿qué es lo que vio Cristo en ese niño pequeño? Humility. Vio humildad. And he seen the pride come out of his disciples through their question, through their talk. Y él pudo ver el orgullo que salió de los apóstoles, de los discípulos, porque por la pregunta y cómo ellos se conducían y hablaban. See, because what's in talk? Porque ¿qué es lo que sale cuando habla eso? El orgullo. Would be a lot of that pride. Eso es el orgullo. So let's continue. It says, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. So it goes to show us, Israel, we have to change and humble ourselves in order to get the kingdom. Entonces lo que nos está enseñando aquí ahora en este día, Israel, es que nosotros debemos cambiar y ser humildes. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de los cielos. You got a lot of brothers knowing they Israel, calling our people 2/3 and missile food. And that's wrong. That's pride. Porque tienes a israelitas que vienen y te quieren juzgar y vienen con odio diciendo, oh, tú no eres esto, tú eres aquello. No, eso está mal cuando vienes con eso. Eso es el orgullo. So Christ was always checking the disciples' pride. Entonces Cristo siempre estaba aquí corrigiendo el orgullo de los discípulos. So let's go to Luke 14. Vamos ahora a Lucas capítulo 14. Luke 14 and 7. Lucas 14, versículo 7. Now this is the time Christ dealing with the chief Pharisees and all that. Wicked rulers in Israel. Aquí es cuando Cristo estaba lidiando con los sacerdotes altos, que eran unos hombres malos, malvados en la nación de Israel. It says, and he put forth a parable to those which were bidden. Y observando cómo escogían los primeros asientos, observando
cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convocados una parábola diciéndoles. So see, now Christ is saying, here's these chief priests, they've been bidden or invited to a wedding feast. Entonces aquí ahora Cristo estaba diciendo en cómo estos primeros, o sea, sacerdotes venían y se sentaban al asiento de la mesa y estaban viniendo a una de las bodas. So now Christ will put forth a parable. Y ahora Cristo iba a hablar de una parábola. It says, when he marked how they chose out of the chief rooms, saying unto them. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, So it's going to show you the chief rulers and all that. They will be choosing the chief seats, chief rooms, right, at feasts. entonces podemos ver cómo estos sacerdotes altos, ellos venían y ellos eran los que escogían, ¿verdad?, los asientos primeros, ¿verdad?, de las fiestas o de donde ellos iban a celebrar diferentes fiestas. When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. So this parable here is dealing with man's pride. Entonces esta parábola estaba enseñando Cristo de que, refiriéndose que al orgullo del hombre. Because these brothers here, these chief priests, were exalting themselves. Porque estos sacerdotes principales, ellos estaban exaltando ellos mismos. Lest a more honorable man than thou be bidden of him. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. And he that bade thee and him come, Y viniendo él que te convidó a ti, and say to thee, give this man place. y a él te diga, da lugar a este. Right, so in other words, here you come to a wedding feast, and you go and I'm going to choose the chief room, chief seats. Right? Entonces, en otras palabras, vienes tú y eres invitado, y ahora vienes tú y dices, oh, yo quiero escoger aquella mesa, yo quiero escoger aquel asiento. So the man that's over the wedding feast, he see another honorable man and tell the dude that's choosing the chief seats, you sit down and put this other man up. Entonces el encargado de la fiesta, que era el que estaba encargado, viene y le dice al otro, le dice, no, a este no, vamos a poner al otro, ¿verdad?, arriba, en el asiento alto que está allá, en esa mesa. And if you're proud, how that's going to make you feel? Pero tú crees, si tú ya querías escoger esa mesa, y te dijeron, oh, no, tú no te vas a sentar ahí, sino que el otro, y te dicen, y tú te preguntarían eso, que lo hicieses, ¿cómo tú te sentirías si te hicieran y te removieran del lugar que tú ya querías estar sentado? Won't it bring shame? ¿No traerá pena delante de ti? Why? ¿Por qué? Because the person is proud. Porque la persona es orgullosa. See? Read on. And thou begin with shame to take the lowest room. Y dice, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. But when thou art bidden, Mas cuando fueres convidado, go and sit down in the lowest room, ve y siéntate en el último lugar, that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, friend, go up higher. para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. For whosoever exalteth himself shall be abased, Porque cualquiera que se enaltece será que humillado, and he that humbleth himself shall be exalted. y el que se humilla será enaltecido. So what was the parable about? Entonces, ¿de qué se trataba la parábola? Pride and humility. Del orgullo y de la humildad. You see? So remember Saul at this time, it was Samuel who said Saul sit in the chief room, right? Entonces, recordando es que fue Samuel que le dijo a Saúl que ahora Saúl se sentase, ¿a dónde? En el lugar alto. Because what's happening to Saul? He's being what?
Porque ¿qué le estaba pasando a Saúl? ¿No él estaba siendo humilde? Sí. So through his humility, he's being exalted. O sea que a través de su humildad, ahora él estaba siendo ¿qué? Enaltecido por el Señor. And it's all of God. So Y todo eso viene de Dios. we back at 1 Samuel 9. Vamos de regreso a 1 de Samuel, capítulo 9, 1 Samuel 9:23. versículo 23. And Samuel said unto the cook, Y dijo Samuel al cocinero: Bring the portion which I gave thee, of which I said unto thee, set it by thee. Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. See, so a good portion of food was set aside just for Saul. Entonces mira qué poderoso, una porción de la mejor se había que reservado, ¿verdad? ¿Para quién? Para Saúl. And this will be done before even Samuel and Saul met. Y esto ya había sido establecido antes que Samuel y Saúl ellos se conociesen. And the cook took up the shoulder, Entonces alzó el cocinero una espaldilla and that which was upon it, and set it before Saul. con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. And Samuel said, Behold, that which is left, set it before thee, and eat. Y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti. See that? So Samuel said, look, this been set for you. Eat it, Saul. Entonces Samuel le dijo a Saúl, dijo: Mira, esto ha sido reservado para ti, cómelo, es para ti. For unto this time hath it been kept for thee. Dice: ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Since I said I have invited the people. Cuando dije yo he convidado al pueblo. So Saul did eat with Samuel that day. Y Saúl comió aquel día con Samuel. You see how all this was set up for Saul before they even met? All this was going down. This food and all that, because Saul is being exalted. Entonces tú puedes ver cómo todo esto había sido organizado por el Señor antes que Samuel y Saúl se conociesen. ¿Por qué? Porque ahora que Saúl estaba siendo humilde y el Señor que lo estaba exaltando. El Señor tenía todo puesto en orden. See, so Saul is about to become king in Israel. Entonces Saúl ahora iba a ser rey, que el Señor lo iba a poner en la nación de Israel. And when they were come down from the high place into the city, Samuel communed with Saul upon the top of the house. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. And they arose early. Y el otro día madrugaron. And it came to pass about the spring of the day Y al despuntar del alba, that Samuel called Saul to the top of the house, saying, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo: Up, that I may send thee away. levántate para que te despida. And Saul arose, and they went out both of them, he and Samuel, abroad. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. And as they were going down to the end of the city, Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, Samuel said to Saul, Bid the servant pass on before us. dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. And he passed on, but stand thou still a while, that I may show thee the word of God. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que se te declare la palabra de Dios. So the 10th chapter, verse 1. Entonces capítulo 10, versículo 1. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, Y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: It's not because the Lord hath anointed thee to be captain over his inheritance? ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? See, so now Saul is becoming the Lord's anointed. Ahora Saúl podemos ver
que ahora él estaba siendo el ungido de Dios. See, so remember, he showed forth humility, Porque right? recuérdate que él le había enseñado ¿qué? Humildad. When thou art departed from me today, Dice, hoy después que te hayas apartado de mí, then thou shalt find 2 men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah. hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, And they will say unto thee, los cuales te dirán, the asses which thou wentest to seek are found. las asnas que habías ido a buscar se han hallado. And lo, thy father hath left the care of the asses, and sorrow for you, saying, what shall I do for my son? Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? So Samuel know all this going to come to pass because Samuel is a prophet. Entonces Samuel él sabía que todo esto iba a acontecer. ¿Por qué? Porque Samuel era un profeta. And what the prophet's going to do? Give Israel the word of God. ¿Y qué es lo que el profeta iba a hacer y decir? Decir y proclamar la palabra del Señor Altísimo. So now it's Saul's job to do what? Follow the word of God. Entonces ahora aquí era el trabajo de Saúl. ¿De qué? O sea, seguir el mandato o la palabra de Dios. See? Saul has to follow directions and instructions, right? Entonces Saúl tenía ahora que seguir instrucciones y direcciones, ¿verdad? Sí. So let's continue. Then shalt thou go on forward from thence, Y luego que de allí sigas más adelante. and thou shalt come to the plain of Tabor, and there shall meet thee 3 men. Y llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres Going up to God to Bethel, que suben a Dios en Betel, one carrying 3 kids, and another carrying 3 loaves of bread. llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, And another carrying a bottle of wine. y el tercero una vasija de vino. And they will salute thee, and give thee 2 loaves of bread, which thou shalt receive of their hands. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. So the Saul has to be a good listener? Entonces, ¿tú crees que Saúl tenía que ser un hombre que sabía escuchar? Sí. Yeah, because he's been given crystal clear instructions. Porque le estaban dando claramente instrucciones a Saúl, Coming straight from God through Samuel. que venían desde el Padre Altísimo hacia Samuel y Saúl. Continue. After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines, Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. and it shall come to pass, when thou art come thither to the city, Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place. encontrarás compañía de profetas que descienden del lugar alto, With a psaltery and a tabret and a pipe and a harp before them, and they shall prophesy. y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. And the Spirit of the Lord will come upon thee, Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, and thou shalt prophesy with them. sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, And shall be turned into another man. y serás mudado en otro hombre. So what would change Saul into another man? Entonces, ¿qué tú crees que iba a cambiar a Saúl a otro hombre? In verse 6 it say the Spirit of the Lord. That's it. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. It's the Spirit of the Most High in Christ that changes us. Es el Espíritu Santo del Señor que ahora que nos transforma a nosotros también. But we got to be willing to listen to instructions, right? Pero tenemos que estar dispuestos a seguir ¿qué? Instrucciones. Now the question is, can we lose that spirit? La pregunta es, ¿podemos perder ese espíritu? Sí. Yeah.
So let's read on. Hay que seguir leyendo. And let it be when these signs are come unto thee, Y cuando te hayan sucedido estas señales, that thou do as occasion serve thee, for God is with thee. haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. So did Samuel say, when you see these things happen, Saul, do your own thing? Entonces, ¿tú crees que Samuel le dijo a Saúl, cuando tú mires que estas cosas acontecen, haz lo que tú quieras? No, no le dijo eso. No. Continue. And thou shalt go down before me to Gilgal. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. And behold, I will come down unto thee Entonces descenderé yo a ti to offer burnt offerings para ofrecer holocaustos and to sacrifice sacrifices of peace offerings. y sacrificar ofrendas de paz. So who said that they're going to sacrifice the burnt offerings and sacrifice the sacrifices of peace offerings? Did Samuel say, Saul, when I come to you, Saul, you do it? Entonces, ¿quién es el que le dijo que cuando bajara a Gilgal, que iba a descender para ofrecer los holocaustos y sacrificios? Le dijo Samuel a Saúl, ¿tú hazlo? ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso. So who would have to offer these sacrifices? Entonces, ¿quién es el que iba ahora a ofrecer estos sacrificios de la paz, los holocaustos y estos sacrificios? ¿Quién es el que lo iba a hacer este sacrificio? Samuel. Samuel era el indicado, no Saúl. Crystal clear instructions, right? Right. No era una instrucción claramente dada. Read on. 7 days shalt thou tarry till I come to thee and show thee what thou shalt do. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. And it was so that when he had turned his back to go from Samuel, Y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, God gave him another heart. le mudó Dios su corazón. See that? So what did the Lord change? This muscle that pump blood? Entonces, ¿qué es lo que el Señor le cambió? Este corazón que tira sangre, ¿eso es lo que le cambió? The Lord dealt with Saul's mind. No, lo que le cambió fue la mente de Saúl. So where does the change take place first? ¿A dónde entonces es que viene el cambio primero? En la mente. See? The change take place up here. Aquí es donde es el cambio, en la mente, en tu cabeza, en el cerebro, allí es donde es el cambio primero. But if we stubborn up here, you ain't gonna see no change in our walk. Pero si somos orgullosos, no vas a poder ver ese cambio en tu vida. You're gonna see all outward things. Vas a comenzar a ver todas las cosas exteriores de ti. You can see the beard, you can see the French and all this other stuff, the dresses. That's outward. Vas a poder ver las franjas, el cordón azul, tu barba, el vestido, pero todo eso es exterior. Pero ¿qué es de tu mente y de tu corazón? See, but inwardly, what's going on upstairs? Pero interiormente, ¿qué es lo que está pasando en tu mente? There's really no change. No hay un cambio verdadero. Let's continue. And when they came thither to the hill, Y cuando llegaron allá al collado, See, now they came to where? The hill of God. entonces ahora habían venido al collado de Dios. behold, a company of prophets met him. Y he aquí la compañía de los profetas que venían. So did Samuel say this would happen? ¿No te recuerdas que Samuel dijo que esto iba a acontecer? Samuel said, when you come to the hill of God, you're going to see a company of prophets. Porque recuerda que Samuel le dijo a Saúl, cuando hayas llegado al collado, ibas a ver la compañía de los profetas. And the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. Dice que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. So did Saul change into another man? Entonces, ¿tú crees que Saúl fue transformado a otro hombre? Sí, Yeah, because Samuel told him he going to change into another man. porque Samuel le había dicho a Saúl que él iba a ser transformado o mudado a otro hombre.
and prophesy among the prophets. Y iba a profetizar en medio de los profetas. See, so Saul's whole life has changed. Entonces toda la vida de Saúl había sido transformada. Read on. And it came to pass when all that knew him before time saw. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron, That behold, he prophesied among the prophets when the people said one to another, vieron que profetizaba, o sea, Saúl con los profetas, y el pueblo decía al uno al otro, what is this that is come unto the son of Kish? ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Is Saul also among the prophets? ¿Saúl también entre los profetas? See, so what did the people see in Saul's life? Entonces, ¿tú qué crees que la gente alrededor veían ahora en la vida de Saúl? See, because they knew him before. Porque lo conocían antes, ¿no? Sí. So what could the people see? Entonces, ahora, ¿qué es lo que la gente miraba en Saúl, en la vida de él? They seen a change in him. Vieron una transformación, o sea, un cambio en la vida de Saúl. What about us? Pero ¿qué con nosotros? The Spirit of the Lord working with us. El Espíritu Santo trabajando en nosotros. What should the people see in us? ¿Qué es lo que la gente debe ver en nuestra vida también? A change in our lifestyle. Un cambio en nuestra forma de vivir. But if we the same tie ball, Pero si todavía eres aquel viejo hombre, the same Michael Myers, que todavía eres ese asesino, and screaming, "We Israel!" y comienzas a decir, oh, yo soy Israel, Is that a change? ¿tú crees que ese es un cambio verdadero? Si eres todavía ese viejo hombre, So we know we Israel? solo porque ya sabes que ahora eres Israel, Nah, man. no se trata de eso. See, a lot of Israelites, they get that knowledge. We Israel and be proud. Porque muchos de Israel, de nuestra nación, cuando saben que son Israel, somos Israel, pero ¿qué? Pues puro orgullo. And can't be told nothing. Y no les pueden decir nada. See? You bring out the scriptures, I know that. Y le traen las escrituras y le dicen, mira lo que dice aquí. Dice, oh, yo hace eso. And that's one thing. When you watch that hand like that, that's pride. Entonces es una cosa cuando miras que la hagan así con la mano, oh, eso ya lo sé, ese es orgullo. Todo eso que hacen así, oh, ese gesto con la mano, oh, eso ya lo sé, ese es orgullo. See? Now you become offensive through pride. Y ahora tú ya estás siendo ofendido, ¿por qué? Por el orgullo. See? And that just turned people off, man. Y eso a la gente no le agrada, esas cosas. So we have to be on guard. Entonces tenemos que estar en guardia, Israel. We have to change and glorify the Most High Christ through our behavior. Tenemos que cambiar a través del Espíritu y glorificar a Dios a través de nuestro comportamiento, nuestras obras. Because that's who's supposed to get the glory, the Most High Christ, not us. Porque ¿quién es el que merece la gloria? No nosotros, el Dios Altísimo. Que Cristo Jesús, Él es el que merece la gloria, no nosotros. See? What did Christ tell his disciples? He said, "Let your light shine before men." Right? Que no le hizo a los discípulos que les dijo que tu luz brille, ¿verdad? En medio de los hombres. And that they may see your works where now God is being glorified. Y que ellos puedan ver ahora las obras y los frutos para que el Dios Altísimo sea glorificado. So remember that. Now what's the difference when Christ dealt with the scribes and Pharisees and he started speaking about their works? Entonces recuerda eso, porque ahora cuando Cristo vino y comenzó a corregir a los fariseos y a los escribas por sus obras, ¿cómo vino con él? ¿Qué les dijo? He said, do not like unto them. Paraphrasing that. Their works, they do it for vainglory. Y le dijo, en las obras que ellos hacen, las hacen ¿por qué? Por vanagloria. That they may get glory from men. Para que ellos quieran agarrar gloria de los hombres. That's the difference. Esa es la diferencia. So you read Matthew 23 right along with Matthew 5 together and see the difference. Entonces lee Mateo 5 con Mateo 23 y ahora compara las diferencias en cómo Cristo le hablaba a sus discípulos y después cómo le hablaba a los fariseos.
See, so we have to get the understanding, Israel. Entonces tenemos que tener el entendimiento, Israel, So we have that balance. para tener ese balance. So, all right. Just want to add a precept. Sure. Go to Ecclesiasticus 3 in the Apocrypha. Vamos ahora al apócrifo, en Eclesiástico, capítulo 3. Because like the Spirit is bringing out, Porque así como el Espíritu nos está hablando, and we're reading here in the Scriptures, y estamos leyendo aquí en las Escrituras, as Saul became king, así como Saúl fue nombrado y fue puesto como rey, and he was humbling himself, y él estaba humillándose él mismo, the Lord was working with him. el Señor estaba trabajando en él y en su vida. So the Spirit was allowed, the Spirit of the Lord could enter into Saul, Entonces el Espíritu puede venir y vino hacia and it Saúl and it could work within him y puede trabajar dentro de él and change him, y puede transformarlo, cambiarlo, because Saul was humble. porque Saúl era humilde. So Ecclesiasticus 3 and 18. Entonces vamos a Eclesiásticos capítulo 3 y versículo 18. It says, the greater thou art, Dice, cuando más grande seas, the more humble thyself, más deberás humillarte, and thou shalt find favor before the Lord. y así agradarás a Dios. So in the context, Entonces en el contexto, 18. Ecclesiasticus 3 and 18. Eclesiásticos 3, 18. So in the context of what we're talking about, Entonces en el contexto que estamos hablando y leyendo, and what we're reading, y lo que leímos, how is this scripture applied to Eso, Saul? entonces cómo esta escritura se puede aplicar a Saúl. The more we get understanding, the more we're supposed to have that humility within ourselves. Que aun cuando tenemos más entendimiento, nosotros tenemos que ahora hacer que más humildad, humillarnos más, aunque tengamos más entendimiento. Right, because Saul is exalted to what position? Porque Saúl ahora estaba siendo exaltado, ¿para qué posición? He became king. Él fue puesto como rey en Israel. So like the scriptures is bringing out, like the brother just said, the more the Lord will exalt us to whether it's positions or understanding, Porque como el hermano trajo y dijo, cuando el Señor más te dé oficinas o entendimiento, posición, y te está llevando a otro nivel, what's that supposed to do for us? ¿qué debe hacer eso en nosotros? We're supposed to humble ourselves now. Nosotros ahora debemos ser humildes más, humillarnos más. But what usually happens when we get exalted? Pero ¿qué pasa usualmente cuando somos exaltados We get position. y agarramos oficina We get understanding. y agarramos ahora entendimiento? What usually comes with that? ¿Qué viene con eso? Pride, El orgullo, arrogancy. la arrogancia. See, we get exalted to a position, we get understanding. God forbid, we get money or we get some kind of promotion. What comes with that a lot of times you see with people? Porque ¿qué pasa? El Señor nos enaltece, nos da oficina, nos da posiciones en el trabajo, en el secular, te dan más aumento en dinero. Pero ¿qué viene con eso? Comes that pride. Viene ese orgullo. We see it out there in the world. People, you know, they become rich and do all this other stuff. They don't humble themselves. They get more prideful. Y lo podemos ver en este mundo alrededor. La gente allá afuera están haciéndose ricos, pero que en vez de humillarse, ¿qué viene con eso? Viene ¿qué? Orgullo, siéndose más rico. So if we want to gain favor from the Lord deals with the who? Entonces, si nosotros queremos tener favor de Dios, el Señor, Él se relaciona con quién? The humble and contrite. The humble and contrite. Exactly. El de corazón humilde y contristado. That's Isaiah 57 and 15, right? Es en Isaías 57. But so we just got to remember that. Entonces tenemos que recordarnos eso.
that the Lord deals with those that are humbling themselves. Que el Señor, él se agrada de los que son humildes. Like we read here in the scriptures. This is the beginning of Saul's journey. Como le hemos leído en las escrituras, y este era el comienzo de la vida de Saúl, como él comenzó, y él era un hombre humilde. That's right. So this is 1 Samuel 10. Entonces ahora vamos a Primera de Samuel, capítulo 10 and 12. y versículo 12. And one of the same place answered and said, Y alguno de allí, dice, respondió diciendo, but who is their father? ¿y quién es el padre de ellos? Therefore it became a proverb, and Saul also among the prophets. Y por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. See, so that became a saying. Is Saul also among the prophets? O sea que eso también se hizo como un dicho, diciendo, ¿es también Saúl uno entre los profetas? And when he had made an end of prophesying, he came to the high place. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. And Saul's uncle said unto him and to his servant, whither went ye? Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? And he said, to seek the asses. Y él respondió, a buscar las asnas. And when we saw that they were nowhere, we came to Samuel. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. And Saul's uncle said, tell me, I pray thee, what Samuel told unto you. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. So why did Saul's uncle say that? Entonces ¿tú por qué crees que el tío de Saúl le preguntó eso a Saúl? Why did he say that to Saul? ¿Por qué le dijo eso a Saúl? Because Samuel was a prophet. He was a seer. That's what I'm thinking. That's right. Because people knew that Samuel was a man of God. So Saul's uncle want to know, okay, you went to Samuel, what did he tell you? Entonces el tío de Saúl le preguntó eso porque el tío de Saúl sabía que Samuel era un profeta. Entonces como él sabía que era un profeta, el tío de Saúl quería decir, yo quiero saber lo que te dijo el profeta. Right. That's like a brother goes over another brother's house. Sabari and y'all dealing, and then we get around each other to talk. I say, Jesse, what do you and Sabari talk about? Because I know some wisdom gonna come out of there, right? Men of God are around. Por ejemplo, tienes a hombres de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a la casa de mi hermano Sephoriah, ¿verdad? Y estamos hablando de la palabra, de las escrituras que el Señor nos está enseñando. Y ahora tú vienes y tú le preguntas ahora al hermano, hey, ¿qué es lo que estabas hablando con el hermano Sephoriah? Yo quiero saber, ¿por qué? Porque ahora tú vas a querer entender el entendimiento que estos hermanos y nosotros estábamos hablando. Es lo mismo con el tío de Saúl. You see? So that's what was going on right here. Eso es lo que estaba pasando aquí. Let's continue. And Saul said unto his uncle, Y Saúl respondió a su tío, he told us plainly that the asses were found. nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. But of the matter of the kingdom whereof Samuel spake, he told him not. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. So what didn't Saul tell his uncle? Entonces, ¿qué es lo que no le dijo Saúl a su tío? He kept something back. No le declaró algo. He told him that the asses were found, but he withheld that he was going to become king. He was already king. He withheld that. O sea, lo que le guardó para declarar fue, él no le dijo que él ya era el rey de Israel. So let's continue. And Samuel called the people together unto the Lord to Mizpah. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpah And said unto the children of Israel, y dijo a los hijos de Israel, thus saith the Lord God of Israel, así dicho el Señor Dios de Israel, I brought up Israel out of Egypt,
yo saqué a Israel de Egipto and delivered you out of the hand of the Egyptians y los libré de la mano de los egipcios and out of the hand of all kingdoms y de mano de todos los reinos que os afligieron, and of them that oppressed you. de que los afligieron. And ye have this day rejected your God. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, Who himself saved you out of all your adversities and your tribulation. que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. And ye have said unto him, Nay, but set a king over us. Y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Now therefore, present yourselves before the Lord by your tribes and by your thousands. Ahora pues presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestros millares. See, so Samuel is letting Israel know you getting what you want. Entonces aquí Samuel le estaba diciendo a la nación de Israel, a ustedes van ahora a tener lo que ustedes pidieron. See, God is giving you your desire because Israel was being worldly. Porque el Señor ahora les estaba dando el deseo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba haciendo ¿qué? Mundano. Read on. And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. And when he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, Y hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. the family of Matri was taken. Y fue tomada la familia de Matri. And Saul the son of Kish was taken. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. And when they sought him, he could not be found. Y le buscaron, pero no fue hallado. Therefore they inquired of the Lord further, if the man should yet come thither. Y preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido aquí aquel varón. And the Lord answered, Behold, he hath hid himself among the stuff. Y respondió el Señor, he aquí que él está escondido entre el bagaje. So the Saul got clammy hands and cold feet. Entonces tú puedes ver que ahora Saúl le dio nervios, comenzó a temblar y comenzó a como decirse, oh, quiero hacer esto o no. Is he still showing humility? ¿Tú crees que todavía estaba Saúl mostrando humildad? Sí. But the proud one at this time would be like, yeah, here I am. Porque el hombre orgulloso en este momento hubiera dicho, oh, aquí estoy, yo soy el rey. Pero Saúl no hizo eso. I'm king. Hubiera dicho, yo soy el rey. See, No, that's not good. eso no está bien. So let's read on. And they ran and fetched him thence. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí. And when he stood among the people, he was higher than any of the people from the shoulders and upward. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. And Samuel said to all the people, Y Samuel dijo a todo el pueblo, See him whom the Lord hath chosen, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor? that there is none like him among all the people? Que no hay semejante en él en todo el pueblo. See, he's attractive, Israel. Tall. They getting what they want, right? Porque el Señor les dice, mira, es hermoso, es alto. El Señor les estaba dando lo que ellos querían, ¿sí o no? Sí. And all the people shouted and said, God save the king. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! See, so the nations get that from us. We came out with God save the king. Entonces las otras naciones, ellos agarraron esto de nosotros, porque nosotros éramos los que siempre decíamos, ¡viva el rey! See? So Israel happy. Entonces Israel aquí estaba feliz, estaba contento. Remember, we're a worldly nation. Porque recuérdate, Israel, que nosotros hemos sido una nación, o sea, mundana. Continue. Then Samuel told the people the manner of the kingdom and wrote it in a book. Entonces Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro. And laid it up before the Lord
And Samuel sent all the people away, every man to his house. el cual guardó delante del Señor, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. And Saul also went home to Gibeah. Y Saúl también se fue a su casa en Gabá. And there went with him a band of men whose hearts God had touched. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. But the children of Belial said, how shall this man save us? Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Yeah, you got an element of that. So you get Israelites called the children of Belial, the children of the devil. Porque vas a tener también a hombres perversos como estos, que se llamarían los hijos de Belial. O sea, ¿los hijos de qué? Del diablo. See? So how you think they gonna come? Entonces, ¿cómo tú piensas que estos perversos iban a venir? And they despised him Y dice, y le tuvieron en poco, and brought him no presents. y no le trajeron presente, But he held his peace. mas él disimuló. So are the children of Belial gonna be disrespectful? Entonces los hijos de Belial iban a ser unos hombres que no iban a tener respeto, Bring the hate? iban a ser hombres de falta de respeto, iban a ser hombres de odio, And bring the trouble. iban a traer peligro. See? So they despising Saul. Entonces los hombres tenían en poco a Saúl. So let's go to 1 Samuel 13 and 1. Entonces vamos ahora a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel, Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. So now it's 2 years, right? Entonces aquí eran 2 años, ¿verdad? And Saul is comfortable. Y Saúl ya estaba confortable, ¿verdad? He's comfortable after 2 years as king. Ya era confortable ya de 2 años siendo rey. Saul chose him 3,000 men of Israel, Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, whereof 2,000 were with Saul in Michmash, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas and in Mount Bethel, y en el monte de Betel, and 1,000 were with Jonathan in Gibeah of Benjamin. y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. And the rest of the people he sent every man to his tent. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Gibeah. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. And the Philistines heard of it. Y oyeron los filisteos. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, let the Hebrews hear. Y hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines. Y todo el Israel oyó que se decía, Saúl ha tocado la guarnición de los filisteos. And that Israel also had an abomination with the Philistines. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. And the people were called together after Saul to Gilgal. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. And the Philistines gathered themselves together Entonces los filisteos se juntaron to fight with Israel, 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. And they came up and pitched in Michmash eastward from Bethaven. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabel. When the men of Israel saw that they were in a strait, Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, for the people were distressed,
porque el pueblo estaba en aprieto. So here's that adversity we was talking about. Entonces aquí está la adversidad que estábamos hablando. Now remember, Saul is at Gilgal. Didn't Samuel speak to him about Gilgal? Porque recuérdate que Saúl estaba en Gilgal. ¿No te recuerdas que Samuel le dijo que él iba a llegar hacia él a Gilgal? See? So even though adversity is hidden, remember, Saul's job is to still keep God's instructions. Entonces recordando que aún cuando Saúl estaba en la contienda y estaba en la adversidad, el trabajo de Saúl era que él todavía tenía que obedecer a esas instrucciones. Continue. Then the people did hide themselves in caves, Y se escondieron en cuevas, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits. en fosos, en peñascos, en roca y en cisternas. It says, and some of the Hebrews went over Jordan Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán to the land of Gad and Gilead. a la tierra de Gad y a la tierra de Galaad. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him, trembling. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. And he tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. So Saul is doing good still, right? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que Saúl todavía estaba haciendo bien, ¿verdad? Estaba siguiendo las instrucciones. Sí. Read on. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. So Samuel didn't show up yet, right? Entonces aquí podemos ver que Samuel todavía no había llegado, ¿verdad? So what should Saul do? Entonces, ¿qué crees que lo que Saúl tenía que hacer? Follow the instructions. Still chill, Toda- tarry. Todavía tenía que guardar calma y guardar esas instrucciones. Right. So read on. It says, and Saul said, Y entonces dijo Saúl, bring hither a burnt offering to me, traerme holocausto y ofrendas de paz and peace offerings, and he offered the burnt offering. y ofrendas de paz, y ofreció él, o sea Saúl, el holocausto. So what's the problem right there? Y entonces ahora, ¿cuál es el problema aquí? Right there. Scriptures say he that is hasty with his feet sinneth. So what's the problem? ¿Cuál es el problema aquí? Jesse. He was being disobedient. Instead of bringing the burnt offerings to Samuel, he offered them himself. And Samuel's not there yet, right? So according to the instructions, who's supposed to offer? Remember we asked that question? The burnt offerings and the peace offerings. Entonces, según las instrucciones de Samuel, ¿quién es el que tenía que ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz? Porque ahora Saúl estaba siendo desobediente. So what's the fruits that he's starting, Saul's starting to show now? Entonces, ¿cuáles eran los frutos que ahora Saúl ahora estaba ya demostrando dentro de él? Rebellious. He rebelled, he's starting to rebel. Comenzaba ahora a rebelarse en contra de Dios. He's being presumptuous. Estaba trayendo su propia voluntad. Adversity's hidden, now he's going to do his own stuff. Porque ahora que él está en medio de la adversidad, ahora él iba a comenzar a hacer sus propias acciones y sus propias obras. What do you think starting to happen? ¿Tú qué crees que ahora estaba comenzando a pasar? Pride in there, he about to do this. Comenzó que el orgullo y ahora iba a declinar hacia abajo. He's going to start spiraling down. Iba a comenzar a irse más y más hacia abajo. ¿Por qué? Por el orgullo. Read on. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, behold, Samuel came. he aquí Samuel que venía. So did the man of God show up? Entonces el hombre de Dios apareció. Sí. Read on. And Saul went out to meet him that he might salute him.
Y Saúl salió a recibirle para saludarle. So is Saul seeing what he did as an error? No. Entonces, ¿tú crees que Saúl él estaba viendo que el hecho y los hechos que él había hecho eran malos? No, él no miraba eso. Él pensaba que eran buenos. He going out to salute Samuel like everything's cool. Él iba a saludar a Samuel como si nada había pasado, como si todo estaba bien, que no había hecho nada malo. Yeah, good I point. would say just since the pride set in, now the blindness sets in. That's right. And also, too, it talks about the wisdom of Solomon, where wisdom does not enter in. And malicious, definitely malicious like that. Yeah, like lacking that wisdom, the Most High gonna shut you down when he don't see what he's doing. That's right. All right. Let's read on. It says, and Samuel said, what hast thou done? Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me, Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. See, so right there, what was Samuel's question? He said, what did you do? Porque recuérdate, míralo cómo le dijo Samuel. No le preguntó Samuel a Saúl, ¿qué has hecho tú? See, so he's starting to take it on a whole nother way. When I saw the people scattered, Porque ahora Saúl se estaba desviando y ahora se estaba yendo tras otra ruta y diciendo, oh mira, no, porque cuando el pueblo se estaba despertando, it says, and that thou camest not within the days appointed, y que tú no venías dentro del plazo señalado, see, you, Samuel, didn't come within the days appointed. See that? que dijo Saúl, no, tú no veniste en el tiempo señalado. So is he about blaming others? Entonces Saúl era de que acusar a otros por su error. Are these bad signs? No eran signos malos que síntomas que estaba mostrando Saúl. So we got to be on guard for these things, Israel. We get the wisdom and watch. Entonces tenemos que estar en guardia en esto, Israel. Si agarramos el entendimiento y la sabiduría, tenemos que estar despiertos y mirando. See, read on. and that the Philistines gathered themselves together to Michmash. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Therefore said I, Me dije, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. and I have not made supplication unto the Lord. Y no me he implorado el favor del Señor. I forced myself therefore Me esforcé pues y ofrecí and offered a burnt offering. y ofrecí holocausto. See, now what he's doing, justifying his wickedness. Ahora podemos ver que Saúl estaba justificando, ¿verdad que? Su maldad. See? So all these things went down, Samuel, so I was compelled to offer the sacrifices to God. Entonces Saúl decía, oh mira, estaba en momento de tribulación y todas estas cosas estaban aconteciendo. Entonces yo, de mi voluntad, entonces yo me ofrecí para hacer ¿qué? El holocausto y para poder presentarme ante el Señor. Se estaba justificando de su maldad. So does God be pleased with this type of behavior? ¿Tú crees que el Señor se iba a agradar de este tipo de conducta en Saúl? What's that scripture in Ecclesiastes about? 32 and 17. Yeah, let's get that one real quick. Ecclesiastes 32:17. Vamos al libro de Eclesiástico, capítulo 32, This is what Saul is doing. 17. 2 years in, he's comfortable. Porque por dos años ya se había confortado. Ecclesiasticus 32:17. Eclesiástico 32, 17. A sinful man will not be reproved, Dice el 17, el malvado no acepta reprensiones, but findeth an excuse according to his will. y acomoda la ley según le conviene. So why would this man or woman, when corrected, always try to find an excuse according to
why they doing what they doing. Entonces, ¿por qué el hombre o la mujer, cuando el Señor y la ley, los mandamientos del Señor nos está hablando, ahora ellos quieren que acomodar la ley según su conveniencia para justificar de las obras malas que ellos están haciendo? And let's get in the habit of using the scripture. Y hay que tomar esa forma de siempre de usar las escrituras, Because it's God's word. porque esta es la palabra de Dios. So why would they do that? ¿Por qué hiciesen eso? Because of the pride. Sinful. We're using the scripture. Usando las escrituras. See? This brother or sister is sinful. Porque es un qué? Malvado. You see? So this is a good scripture. Why is Saul doing what he's doing? Entonces es una buena escritura. ¿Por qué Saúl estaba haciendo lo que él estaba haciendo? The Bible said he's sinful. That's it. Porque la Biblia dice que él era un hombre malvado. So we're using God's word. Y estamos usando la palabra de Dios, lo que dice la palabra. What did the men of God do? ¿Qué es lo que los hombres de Dios hacían también? When they went out and taught Israel, what did they use? Cuando ellos iban y enseñaban a Israel, ¿qué es lo que ellos usaban? The Word of God. The word of La God. palabra de Dios, las escrituras. That's why they didn't say, thus saith the Lord. Y por eso mirabas a los apóstoles que dicen, así dice el Señor, como dice Isaías, como dice Jeremías, como dice Ezequiel. Ellos siempre decían como decían las escrituras. Pride can be in there, fornicators can be in there, but we're going to sum it up and say what the word say. They're sinful. Porque ellos pueden querer acomodar para poder hacer su pecado, pero nosotros vamos a decir lo que la palabra dice. Y la fornicación, todo ese pecado, lo vamos a decir, es pecado y es malo y va en contra de Dios, de sus mandamientos. So a lot of us mess up. None of us perfect, but when we get corrected, I'm wrong. That's it. Entonces sabemos que todos fallamos, todos somos imperfectos, pero cuando viene la corrección, nosotros debemos humillarnos y decir, de verdad que estoy mal y debo de arrepentirme. There's nothing wrong, Israel, with you saying, yeah, I went off. I was off. No hay nada malo cuando tú te humillas y dices, ¿sabes qué? Cometí un error, ¿ya? Y ahora necesito arrepentirme. The minute we start making a 50-second conversation to an hour, that's that pride. Entonces cuando tú ya vienes y vienes y vamos a hablar de una conversación que debía haber durado 50 segundos, pero ahora tú ya la hiciste 3 horas, entonces ahí hay orgullo porque hoy día tú estás queriendo justificar tu pecado y en vez de arrepentirte quieres seguir en ese pecado. So we're back at 1 Samuel 13:13. Entonces vamos de regreso a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. It says, But now thy kingdom shall not continue. Mas ahora tu reino no será duradero. The Lord hath sought him a man after his own heart. El Señor se ha buscado a un varón conforme a su corazón. So who would that be? Entonces, ¿quién iba a ser ese varón conforme al corazón del Señor? According to Acts 13, Paul was bringing it out. Who would this brother be? Según Hechos capítulo 3, cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga, ¿quién iba a ser este hombre, este varón? Chris. David. David, el pastor. See, so can we be replaced? Entonces te pregunta, ¿tú crees que nosotros podemos ser reemplazados por alguien más?
Is Saul going to eventually be replaced? ¿Tú crees que Saúl ahora iba a ser reemplazado? ¿Saúl? Sí. Did Judas Iscariot get replaced? ¿No te recuerdas que también Judas Iscariote también fue reemplazado también? See, so pride ain't no joke. Entonces el orgullo no es chiste, es serio. That's why we have to humble ourselves. Y por eso nosotros debemos humillarnos nosotros mismos. Read on. Que seguir leyendo. And the Lord hath commanded him to be captain over his people. El cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. See, so David wouldn't be king yet. The Lord know what's going to happen. Entonces David iba a ser rey, todavía no, pero el Señor sabía lo que iba a pasar. So who's running things on earth, Israel? Entonces, ¿quién es el que está gobernando las cosas en la tierra, en el mundo, Israel? It's a rhetorical question because we know the answer. It's the Lord. Nosotros sabemos la respuesta, que es el Señor, el Padre Altísimo, que tiene el control de todo lo que pasa en la tierra. 1 Samuel 15 and 1. Ahora vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1. We'll continue to read about how Saul will elevate his own will above God's will. Y vamos a poder darnos cuenta y leer, escudriñar cómo Saúl se iba a querer ¿qué? A exaltar él mismo para ahora hacer ¿qué? Su propia voluntad. All right. Samuel also said unto Saul, Y después Samuel dijo a Saúl, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people. el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Over Israel. Su pueblo Israel. Now therefore, hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. See, listen to God's words, Saul. Go ahead. Diciendo, escucha las palabras del Señor, Saúl. Thus saith the Lord of hosts, Así dicho, el Señor de los ejércitos. I remember that which Amalek did to Israel. Y dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. So Amalek stemmed from Edom. Porque recordándoos que Amalek era descendiente de Edom, de Esaú. So the Lord said, I remember that which Amalek, these Edomites, did to Israel. Go ahead. How he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Dice, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. So now the question would be, does God remember the past? Entonces la pregunta ahora, ¿tú crees que Dios se recuerda del pasado? Because what Amalek did to our nation was way over 400 years ago. Porque lo que Amalek le hizo a la nación de Israel, eso ya había pasado esos 400 años antes. So you don't think the Lord remember what these nations did to us, our people? Entonces ¿tú no crees que el Señor se recuerda todas las cosas malas que estas naciones le ha hecho a la nación de Israel? See, a lot of their descendants and say, well, those were my great-great-great-grandfather and mother. They hung your people. That wasn't me. Porque aquí vienen ahora estos edomitas diciendo, oh, esos fueron nuestros bisabuelos, pero ellos fueron los que mataron y colgaron a tu gente, no fuimos nosotros. Now let's watch what the scriptures say. Read on. Pero mira ahora lo que las escrituras dicen. Now go and smite Amalek, Dice, ve pues y hiere a Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not. y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. But slay both man and woman, Mata a hombres, mujeres, infant and suckling, niños, y aún los de pecho. See, so even though the descendants of Amalek didn't do that to us, right? The Lord's going to bring judgment on these descendants. Entonces, teniendo esto en mente, que no fueron los descendientes de Amalek, que estaba en estos momentos, que le estaba diciendo el Señor a Saúl, pero el Señor aún todavía iba a traer juicio a estos descendientes de Amalek.
que fueron hace 400 años. So this is God's will. Porque esta es la voluntad de Dios. See? Read on. Oxen, sheep, camel, and ass. Dice, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y los asnos. So Saul was given the instructions to destroy everything that belonged to Amalek. Entonces a Saúl se le dio que el mandato de que de destruir todas las posesiones y aún los descendientes de Amalek. See, so when you're dealing with Amalek, this is where you get Agag and all that during the time. What is not Agag, but what is his name? Haman. He descended from Agag, the Amalekites. You see. Entonces de aquí puedes ver de cómo Hagag y todos esos de Amalek, o sea que todos ellos iban a descender de Amalek también. So it's Saul's job, being king, to take them out. Entonces el trabajo de Saúl era de qué? De destruirlos y de que desapareciesen. So let's read on. Entonces hay que seguir leyendo. Just going over what he's talking about. Entonces solo de lo que estaba hablando nuestro hermano In verse 3, en el verso 3, about slaying the man, women, infant, and suckling, de matar a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, for something that was done hundreds of, probably 400 generations before. ya, por algo que había sido hecho hace 400 años atrás. Is that justice? ¿Tú crees que esa es justicia? Yes. We gotta understand, that's justice right there. Es lo que debemos entender, que eso es justicia, lo que está sucediendo aquí. But whose justice? Pero la justicia de quién? This is God's Esa justice. es la justicia de Dios. So just because we're 500 years removed from oppression and slavery, Entonces solo porque nosotros hemos sido removidos a apenas 500 años de esclavitud and we in y 2018, estamos en el año 2018, does not mean that God is not still holding those nations accountable. no quiere decir que el Señor no quiere decir que el Señor se ha olvidado y que no va a tomar en cuenta lo que nos hicieron esas naciones. Because we get emotional Porque nosotros si nos ponemos emocionales and not using God's ration, y no usamos la razón de Dios, and we want to be the ones to say, I forgive. y nosotros queremos decir y hacer decir y decir, oh, nosotros les perdonamos a ellos. Did God forgive Amalek? ¿Tú crees que el Señor se olvidó y perdonó a Amalek? No. Did he hold them accountable? ¿Tú crees que le tomó en cuenta todo lo que hicieron? Sí. So we have to take our emotions out of this Entonces nosotros tenemos que quitar nuestras emociones de este juicio. and understand that these nations, Y entendiendo que estas naciones, what they did to the Indians, lo que le hicieron a los indios, the Spanish-speaking brothers, a los hermanos que hablan español, the African Americans, a los africanos americanos, and what they're doing to the earth, y lo que están haciendo a través del mundo, God's going to hold them accountable. el Señor les va a tomar en cuenta todo lo que le están haciendo. These are the scriptures. Esto es las escrituras. Continue. And Saul gathered the people together Y Saúl pues convocó al pueblo and numbered them in Telaim, y les pasó revista en Telaim 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso embosca en el valle. And Saul said unto the Kenites, Y dijo Saúl a los ceneos, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. idos, apartaos, y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. For ye showed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. Porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subieron de Egipto. So you see how we knew the history of these nations? Entonces tú puedes darte cuenta cómo nosotros sabíamos la historia de estas naciones. Who attacked us and when, where, and how? ¿Quiénes fueron los que nos atacaron y cómo y quién y a qué hora, en qué tiempo? See, so this so-called European, they say, remember 9/11. Entonces estos europeos, ellos qué dicen, oh, recuérdate de septiembre 11.
See, so he wants you to remember his enemies. Ellos quieren que, los europeos quieren que nosotros nos recordemos de sus enemigos. See, so that's a whole other class, but let's continue. Esa es otra clase, pero hay que continuar. So the Kenites departed from among the Amalekites. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur. And so it says, and Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. Perdón, dice, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, And utterly destroyed all the people with the edge of the sword. pero a todo el pueblo mató a filo de espada. It says, but Saul and the people spared Agag. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, And the best of the sheep, y a lo mejor de las ovejas, and of the oxen, y del ganado mayor, and of the fatlings and the lambs, de los animales engordados, de los carneros, and all that was good, and would not utterly destroy them. y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. But everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. Dice, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. So is that a shaking of the head? Yes. Entonces, ¿tú crees que eso estaba mal? Is that a red flag? ¿Eso era una bandera roja? What's his problem? ¿Cuál era el problema de Saúl? The brother doesn't listen. Right. El hermano no sabía escuchar. He'll follow directions. See? He ain't about hearing the word of God like he should be. Saúl era un hombre que no quería escuchar la palabra de Dios como tenía que ser escuchado. Is he doing his own thing? Estaba haciendo en su propia voluntad. That's what the Lord is showing us with our history right here. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en este día, de esta historia que estamos leyendo hoy. See, so this is not good. Esto no es bueno. Reading on. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, it repenteth me that I have set up Saul to be king. me pesa haber puesto por rey a Saúl. So the Lord was grieved, that's what it means. O sea que el Señor estaba como triste. For he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. And it grieved Samuel. Y se apesadumbró Samuel And he cried unto the Lord all night. y clamó, o sea, lloró al Señor toda aquella noche, Samuel. See, so Samuel's crying because he knows that the Most High is angry with Saul. Entonces aquí Samuel él estaba llorando porque él sabía que el Todopoderoso estaba bien enojado con Saúl. And he ain't getting no sleep, right? Entonces Samuel no iba, ¿tú crees que él iba a poder dormir, Samuel? No, él iba a estaba orando, llorando por Saúl. You think Saul cares? ¿Y tú crees que Saúl le importaba y que le iba a importar a él lo que estaba pasando? No. No, Saul about doing his own thing, man. Saúl él quería hacer lo que él se le antojaba. Let's continue. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, Y fue dado aviso a Samuel diciendo, and behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed
the commandment of the Lord. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Is he blind? ¿Tú crees que él estaba ciego? Saúl estaba ciego. That's a Look bad. at that pride. What does that pride do? ¿Qué es lo que hace el orgullo? ¿No te hace ciego el orgullo? It blinds us. Te cega. We can't see ourselves. No podemos vernos nosotros mismos, que estamos mal delante del Señor. Saul don't even know that the Most High is upset with him. Que Saúl él ni se daba cuenta que el Señor Altísimo estaba enojado con él. In his eyes, is everything cool? I ain't sin. I ain't did nothing wrong, so why repent? Porque en sus ojos Saúl él pensaba que todo estaba bien, que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Oh, yo no tengo que arrepentirme, yo estoy haciendo todo bien. Pero no, él estaba mal delante del Señor. This heavy history, Israel, is written for our learning. Esta historia es poderosa y está escrita para nuestro entendimiento. Reading on. And Samuel said, what meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear? Y Samuel entonces dijo, pues, qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. And Saul said, they have brought them from the Amalekites. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. For the people spared the best of the sheep Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas and of the oxen y de las vacas. to sacrifice unto the Lord thy God. See, so what is he doing? O sea, para sacrificar al Señor tu Dios. O sea, ¿qué estaba haciendo aquí Saúl? Justifying that wickedness. Estaba justificando otra vez, ¿por qué? Justificando su pecado, su maldad, siendo un hombre malvado. And he's putting it on the people like, hey, look, the people was bringing the best to sacrifice to the Lord. Y estaba ahora poniéndolo a la gente. Ellos son los que lo guardaron para qué? Para sacrificárselo al Señor. Did the Lord tell Saul and the people to do that? No. El Señor le dijo a Saúl y al pueblo que hiciesen eso. No. But see, this is what man say, look, I got good intentions though. Y eso, por eso es lo que el hombre hace y viene y dice, oye, nosotros venimos con buenas intenciones. Is the Lord down with our intentions? ¿Tú crees que el Señor le gustan nuestras intenciones? No. He tells us how to serve him. Él nos dice cómo debemos servirles. And that's through Christ. Y eso es a través de Cristo. See, case closed. El caso cerrado. So why are we joining all these religions when the Lord ain't give us religion? ¿Y por qué entonces ahora estamos nosotros involucrados en religiones y uniéndonos a estas religiones cuando el Señor no nos dio religiones? Is that idolatry? ¿No es idolatría eso? That's Israel doing their own thing, right? Es Israel haciendo su propia voluntad And being proud in it. y siendo orgullosos de eso. A ellos les gusta su religiosidad. That's why they'll come argue with you about the celebrating the birthdays. Y por eso son los mismos que van a venir a enfrentarte y alegar contigo de, oh, ¿por qué no guardas los cumpleaños? The keeping of Christmas. ¿Por qué no quieres ya guardar Navidad? And they get in your face like you evil. Y se ponen en tu cara diciendo, oh, tú eres el malo, tú eres el diablo. Raising their voice and spitting on you. Y alzando su voz en tu cara y hasta escupiéndote en tu cara. You see? ¿Vistes cómo viene? So that be Satan blinding the minds of many Israelites. Entonces es Satán que se está cegando la mente de muchos de nuestra nación en Israel. And they come up with their way of worshiping God. Y ahora ellos vienen con su forma de adorar a Dios. Just like what Saul is doing. Así como Saúl está haciendo, aquí lo pueden ver, como Saúl, él pensaba que estaba adorando a Dios, pero no lo estaba haciendo, él estaba adorando a Satán. That's right, so let's read on. Then Samuel said unto Saul, Entonces dijo Samuel a Saúl, stay, and I will tell thee what the Lord has said to me this night. déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. So Samuel said to Saul, listen, that means stay. And I'm going to tell you what the Lord told me the other night. Entonces Samuel le dijo, quédate aquí y oye, porque yo te voy a decir lo que el Señor me dijo la otra vez. Or last night. O la noche pasada cuando él estaba clamando y orando delante del Señor. And he said unto him, say on. Y él le respondió, di. So Saul listening. All right, come on with it. Entonces ahora Saúl estaba escuchando, ok, te voy a escuchar. And Samuel said, when thou wast little in thine own sight,
Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. So what does that mean? Samuel said, when you was little in your own sight. Is it talking about stature? Because remember, he was tall. Entonces, ¿qué estaba diciendo cuando eras pequeño en tus propios ojos? ¿Por qué? ¿No está hablando de esa estatura? No, porque recuerda que él era un hombre alto. So what does that mean? He was humble in the beginning. In the beginning, remember, you was humble. So he has to get Samuel to see, or Saul to see. Remember how you were in the past? O sea, lo que Samuel estaba diciendo, le iba tratando de entender. Recuérdate cuando tú eras humilde en el pasado. Eso es lo que está diciendo ahí. Recuérdate cuando tú eras humilde. Read on. Was thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? Entonces recuérdate cuando eras humilde, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? And the Lord sent thee on a journey. Y el Señor te había ungido por rey de Israel, y el Señor te envió en misión. And said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, and fight against them until they be consumed. y hazles guerra hasta que los acabes. See, so it showed you that the Lord was dealing with the Amalekites, or Amalek, because he called them what? Sinners. What about color? Entonces aquí podemos ver cómo el Señor estaba lidiando, o sea, trayendo ira sobre esos de Amalek. ¿Por qué? Porque dice que eran unos ¿qué? Pecadores. No era del color de la piel, sino que eran porque eran unos pecadores. See, so the Lord punishes sin. Porque el Señor, Él castiga ¿qué? Pecado, es lo que castiga. Reading on. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor? but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. So when we do our own thing and try to worship God how we see fit, what did the Lord call that? Entonces cuando nosotros queremos decir, oh, voy a hacer mi voluntad y voy a querer adorar como yo quiero a Dios, ¿qué es lo que el Señor llama a esa conducta? Did the Lord call it evil? No dice ahí, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. See? So we got to say what the Lord says. See? Entonces nosotros debemos decir lo que el Señor dice. So these mainstream religions, are they not evil? Entonces todas estas religiones populares no son malas, son satánicas, que nos enseñan odio en contra de Dios. Sí. So let's read on. So it says, and Saul said unto Samuel, Y Saúl respondió a Samuel, yea, I have obeyed the voice of the Lord, antes bien he obedecido la voz del Señor, and have gone the way which the Lord sent me, y fui a la misión que el Señor me envió, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Brother, what were you talking about? I did do what are you saying? Diciendo, oh hermano, yo hice lo que el Señor me dice. ¿Qué estás hablando tú? You know how we get, brother, what did I do wrong? Tú sabes cómo los ponemos nosotros. Oh, ¿qué hice mal, hermano? Dime, ¿qué lo hice? ¿Qué es lo malo que hice? Then you got to calm the brothers and sisters down. Listen, that's not the scriptures. Y es cuando tú tienes que decir, hermano, cálmate, eso no son las escrituras. Cálmate, hermano. They're already puffed up, right? Ya están todos enojados, ¿verdad? Con furia. That's that pride and blindness. Ese es el orgullo y esa cegadura que está viviendo ese hermano. That's what Saul is doing. Y eso es lo que Saúl estaba viviendo y estaba haciendo. As if Samuel lying to him. Como si Samuel estaba mintiendo a Saúl. Samuel's a man of God, man. Recuérdate, Samuel era el hombre de Dios. Don't even remember how things took place. No él se recordaba todo cómo había sucedido. He can't see none of that. Saúl no podía ver nada de eso. See, so what he thinking Samuel's saying to him is wrong. Y por eso Saúl, como estaba ciego, no podía, él pensaba que todo lo que Samuel estaba diciendo estaba malo, cuando él es el que está mal. Another element of that is where
Saul is asking Samuel to tell him what the Lord said, and once he brings it out, well, I am doing what the Lord said. Right. No, you're not. That's what I'm telling you. Right. Exactly. Let's continue. It says, verse 21. But the people But the who? But the people Pero dice más el pueblo took of the spoil, tomó del botín sheep and oxen, ovejas y vacas, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. So did he tell on himself? Entonces, ¿tú crees que él confesó de sí mismo? O sea, ¿confesó su falta? No. He blaming the people, and then he said, yeah, those things the people took, Él estaba which should have been destroyed. Estaba acusando a la gente diciéndole, ellos fueron los que agarraron las cosas, ¿verdad? Las cosas que debían de ser destruidas, ellos fueron, pero era parte de él no se estaba viendo él mismo, So he knew the oxen and all that supposed to have been destroyed, but he's blaming others. porque él sabía que todo debía ser destruido, pero ahora él le estaba echando la culpa a la demás gente que a él, porque él era el culpable. And this talk go all the way back to the Garden of Eden. Didn't Adam and Eve blame each other? Y esa misma conducta fue lo que pasó en el jardín de Edén. Adán y Eva sabían de lo que no debían de comer y todavía comieron, y comenzó a culpar a Adán a su esposa. Right. I want to say it right, because Adam blamed the Lord. He says, the woman you gave me, Lord. Porque Adán le echó la culpa al Señor. No fue la mujer que tú me diste, Señor. And then Eve blamed the devil. The serpent beguiled me. Y después Eva le quiso echar la culpa a Satán. Dice, no, la serpiente me engañó. They didn't listen Porque ellos no escucharon in the beginning, right? en el comienzo. So let's read on. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras, o sea, a los mandamientos del Señor? Behold, to obey is better than sacrifice. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, And to hearken y el prestar atención than the fat of rams. que la grosura de los carneros. For rebellion Dice, porque como pecado, rebelión, is as the sin of witchcraft. porque como pecado de adivinación es la rebelión, And stubbornness is as iniquity and idolatry. y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, la rebeldía. So when we're rebelling against God, we're making ourselves witches. Entonces cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, ahora nos estamos haciendo nosotros mismos brujos. See? And when we being stubborn, Y cuando estamos siendo rebeldes, we're serving another God. estamos sirviendo a otro Dios. You see? ¿Viste? So that's dangerous. Entonces eso es peligroso, Israel. Sigue los mandamientos de Dios. And this world pushes us to be rebellious and stubborn against God. Y este mundo nos empuja a nosotros a que ser rebeldes, ¿verdad? De ser egoístas, ¿verdad? En contra de Dios. So the celebrating of Halloween, it goes deeper. That ain't just witchcraft, it's us being rebellious. Entonces la celebración de ese de Halloween no solo es brujería, también es rebeldía, ¿verdad? En contra de Dios. That's a part of being into witchcraft. Y eso es parte de ser brujos, de estar bajo las adivinaciones de todos los espíritus inmundos de este mundo. So let's jump real quick. We only have a little bit of time. 1 Samuel 16. Entonces hay que saltar al capítulo 16, and 11. versículo 11. And Samuel said unto Jesse, are here all thy children? Y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? And he said, there remaineth yet the youngest,
Y él respondió, queda aún el menor, and behold, he keepeth the sheep. que apacienta las ovejas. And Samuel said unto Jesse, Y Samuel le dijo a Isaí, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. envía por él, porque porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. And he sent and brought him in. Envió pues por él. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. In other words, David looked youthful, not red like an Edomite. O sea que cuando dice que era rubio, o sea que era un joven de buen parecer. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es él. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Now who got the Spirit of the Lord now? Ahora, ¿quién tenía el Espíritu del Señor ahora? David. David. So Samuel rose up and went to Ramah. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. So did the Lord take his spirit from Saul? Entonces pregunta, ¿el Señor le quitó el Espíritu a Saúl, el Espíritu de Dios? Sí. Why? ¿Por qué? Huh? Disobeying. He was disobedient, right? Rebellious, stubborn. First he was humble. Then he became proud. Couldn't follow directions. The Lord said, give me that spirit. Entonces por la desobediencia, por la rebeldía, por el egoísmo, por su propia voluntad, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él comenzó humilde, pero ¿por qué no siguió las instrucciones, los mandamientos de Dios? ¿Qué hizo el Señor? Le quitó el espíritu, ¿verdad? Y lo agarró para él mismo otra vez. Y ahora se lo puso a David. Like it said in the scripture, the Lord could take the spirit of truth utterly out of our mouth. Porque en las escrituras dice que el Señor puede quitar el espíritu de verdad de nuestra boca. To the point you leave the Lord, you don't even want to deal with scriptures no more. Al punto que cuando tú te apartas del Señor, tú ya ni puedes escudriñar las escrituras, ya ni las quieres leer. You be involved in Egyptology, speaking against the scriptures. Y ahora te vas a otras religiones y a otros libros y ahora vas a comenzar a hablar en contra de las escrituras. That's in the scriptures, Israel. Eso está en las escrituras, Israel. So let's read on with Captain. It says, and an evil spirit from the Lord troubled him. See, so did the Lord control evil spirits? Dice, y lo atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Entonces, mira, es el Señor que controla también los espíritus malos. Sí, Él es el que controla a los espíritus malos. See, the Lord says Saul want to continue to be evil. Here's some evil spirits. Entonces el Señor dijo, Saúl todavía quiere ser un hombre malvado. Mira, aquí le mando más espíritus inmundos para que lo tormenten. Read on. And Saul's servant said unto him, behold now, an evil spirit from God troubleth thee. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormentará. Let our Lord now command thy servants which are before thee to seek out a man who is a cunning player on an harp. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. And it shall come to pass when the evil spirit from God is upon thee, dice, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. él toque con su mano y tengas alivio. And Saul said unto his servants, provide me now a man that can play well, and bring him to me. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Then answered one of the servants and said, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite.
Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a uno de Isaí de Belén, that is cunning in playing, and a mighty valiant man. que sabe tocar, o sea, el arpa, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, And a man of war and prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, Y Saúl envió mensajeros a Isaí, and said, Send me David thy son, which is with the sheep. diciendo, envíame a David tu hijo, al que está con las ovejas. And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. And David came to Saul and stood before him. Y dice, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. And he loved him greatly, and he became his armor bearer. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. So this is how it started off at first. Entonces así como comenzó de primero. And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me, for he hath found favor in my sight. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, that David took in heart and played with his hand. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. See, so the Lord got now the king of Judah right under Saul's nose. Entonces aquí podemos ver que ahora el Señor tenía ahora el rey de Judá, ¿verdad? Que estaba ahora enfrente de Saúl. But Saul don't know that yet. Pero Saúl todavía él no sabía esto, que él había sido ungido, ¿verdad? Como rey. See, so because Saul has to be king for 40 years, right? But he's of the tribe of Benjamin. Porque Saúl tenía que ser el rey por 40 años, pero él era de la tribu de Benjamín. So they go to show us, see, through all this negativity, the Lord moving that kingship to Judah. Entonces podemos ver que a través de toda esta negatividad, el Señor ahora estaba transfiriendo el reino de Saúl, ahora de la tribu de Benjamín, ahora a la tribu de ¿qué? De Judá. So why would the Lord move the kingship to Judah? Entonces, ¿por qué ahora el Señor iba a mover, o sea, el reinado de Benjamín a la tribu de Judá? Go ahead, brother. Because he's lined up the price for Christ to come through that line. All praises. Porque ¿quién crees que iba a venir de esa tribu? Jesucristo, el Rey de Reyes, de la tribu de Judá. So all roads lead to Christ. Entonces todo el camino se dirige al camino hacia Cristo. Sí. And that's where Paul in the synagogue is building up Israel to see. It's about Christ. Entonces Pablo, refiriéndoles a Hechos 13, Pablo estaba en la sinagoga predicando y él estaba diciendo toda esta historia, ¿verdad? Y ahora los iba a introducir en cómo Jesucristo venía de la tribu de Judá, ¿verdad? Y ahora ellos iban a escuchar el mensaje, ¿verdad? Del Rey de Judá, Jesucristo. Right. What you have, brother? No, I was just saying Genesis 49. Genesis 49 and 10. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. That's right. So Jacob knew that. So when he was prophesying to his son Judah, he was letting him know that out of Judah gonna come Christ, who was then also called Shiloh, the Prince of Peace. So that's not talking about the tribe of Judah. Right. See, the tribes, all the tribes gonna be gathered through Christ. So when Israel going out there saying, we gather in the tribes of Israel, Judah rising up first,
That's a devil doctrine. Okay, that's man promoting man, exalting man. That's all they're doing, exalting themselves. Where you see the apostles in the synagogue, they taking Israel through that history. This is how we going. And it's being built to Christ. And how the Lord keeps his promises. See, so once we get the information, we locked in through the Most High in Christ's Spirit, we're going to know about a virgin birth. Wait a minute. And we're going to have the answers through Christ. Because Christ clear everything up. The minute we turn away from Christ, start, I think, and the scriptures say this, and it ain't Christ, we're in danger. Because now we're dealing with the red dragon, the devil. And we see how Saul's life, how it started, and then he became rebellious and blinded by pride. Did he not end up dealing with a witch? See? And then ultimately, Malachi ended up really totally ultimately putting him to death. How ironic is that? You know, listen. He wanted to do his own thing. He got his own Bible, his own scriptures. You know how we get. What about 101? Sit down, Aisha. Go to Revelation 30. Right? Is it 30 chapters in Revelation? No. No, that's somebody making up their own scriptures, man. So I'm just using that example. I ain't like that happen. So, but that's what we do. Entonces en Génesis 49, Jacob también dice que él sabía que iba a venir un príncipe de paz, ¿verdad? De Shiloh. ¿Verdad? Entonces él le estaba diciendo, ¿verdad? Aún Jacob, él sabía, ¿verdad?, de que iba a venir Cristo, ¿verdad? Él iba a ser el príncipe. So, nosotros debemos recordar eso, no la adoración de hombres o lo que los hombres digan. Nosotros debemos seguir a lo que los apóstoles decían. Y por eso Pablo, él se iba a las sinagogas y ahora él iba a comenzar aquí a predicar y decir y traer esta historia, traer estas promesas, como debemos creer en estas promesas. Y a ese es el que debemos seguir, no a los hombres que ya vienen para que los adoren a ellos, porque ahí ahora tú vas a estar siguiendo ¿a qué? Al dragón, al diablo, y eso es lo que no debemos estar. Nosotros debemos seguir ¿a quién? A Cristo, porque Él es nuestro libertador. Él es el que nos va, los que nos lleva al Padre, y para que podamos estar en ese reino cuando Él venga. Entonces debemos seguir a Cristo, y así le damos gloria al Señor en este día. With that, all praise to the Most High in Christ, says Bill. And that's what you want to do all that? Unless she got the conference, so she can break bread. I'm sorry, I'm messing up. The closing of the tabernacle is tomorrow. Yeah, we'll be those down here will be at Samakio ourselves. Chili dogs. You still got the chili dogs. The conference call? Yeah. Okay. You turn it up. Sometimes you mess it up. Oh. Chili cheese dogs.